En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Queridos estudiantes, ¿cómo están? Para empezar nuestra clase vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por todo el cuidado que tú nos estás dando cada día. Especialmente quiero pedirte por los estudiantes que están viendo este video, tú puedas protegerlos y cuidarlos y puedas, Señor, estar en su hogar, bendiciendo su familia, cada miembro, a su padre, madre, sus hermanos, y tú siempre estés, Señor, en medio de ellos con tu Espíritu Santo. También ayúdanos a continuar con nuestras clases, tú puedas dirigirnos también. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra clase con el tema de expresiones algebraicas. Es el tema número 3. Para entender bien esto, lo que son las expresiones algebraicas, tenemos que entender lo que es una constante. La constante es todo aquello que no cambia de valor. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro país Bolivia. Nuestro país Bolivia, ¿cuántos departamentos tiene? 9. Eso es una constante porque no cambia. Otro ejemplo, tenemos los dedos de la mano. En los dedos de la mano, ¿cuántos tenemos? 5 dedos. Esa también es una constante. Otra constante, nosotros conocemos las vocales. ¿Cuántas vocales son? 5. Como se han dado cuenta, las constantes es un valor que no cambia. ¿Qué será una variable? La variable es todo lo contrario. Es aquel valor que cambia y que no es constante. Por ejemplo, la edad. La edad de una persona durante el tiempo de su vida va cambiando. Un día más la edad avanza más, ¿no es cierto? Otra variable, las personas, la cantidad de personas que puede existir, por ejemplo, en nuestro país. Es una variable, no es una constante. También la cantidad de peces que puede existir en el mar. Eso es variable. Entonces, las variables pueden representarse por letras del abecedario. A, B, C, X, Y, Z. Puede ser cualquier letra. Uniendo estas constantes y estas variables podemos formar lo que es un término algebraico. ¿Y cómo se escribe un término algebraico? Se escribe uniendo la constante con la variable. Esas dos las multiplicamos y nos da un término algebraico. Por ejemplo, acá tenemos la constante 7, la variable x. Lo multiplicamos 7 con el x y nos da 7x, que es el término algebraico. ¿Cuáles son las partes de un término algebraico? Tiene dos partes. Las dos partes son la primera, donde está el número, que es la parte constante. En esta parte constante también se identifica el signo de la constante. Y la segunda parte es la parte variable, donde están las letras, las que habíamos mencionado que pueden ser cualquiera del abecedario. Conociendo esto, lo que es un término algebraico, tenemos aquí algunos ejemplos. Las constantes son los números y las variables son las letras. Tenemos acá, por ejemplo, el 2 como constante, la variable x, y el término algebraico sería 2x. También podemos observar si la constante es negativa y lo juntamos o lo unimos o lo multiplicamos con variables, nos va a dar también menos 13, x, y, que son las variables de nuestro término algebraico. Tenemos otro ejemplo, menos 4. Las variables pueden estar elevadas a un exponente, por ejemplo aquí x al cuadrado y nuestro término algebraico nos va a dar menos 4x cuadrado y. O simplemente puede ser positivo como en el 21. Y las variables que las vamos a unir a esa constante 21 va a ser x cuadrado y cubo. Y como término algebraico nos va a dar 21x cuadrado y cubo. La constante 7 vamos a unir o multiplicar con las variables x noveno y cuadrado z cubo y nos va a dar el término algebraico 7x
noveno y cuadrado z cubo. ¿Qué es entonces un lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es la representación del lenguaje común a un lenguaje matemático. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, un número elevado al cubo, ¿cómo lo van a escribir ustedes? Un número va a ser representado por una variable, por ejemplo, x, y lo vamos a elevar al cubo. Otro ejemplo, la raíz cuadrada de un número. Un número cualquiera puede ser x y yo le voy a sacar la raíz cuadrada. Veamos otro ejemplo. Si yo digo la edad de Alejandra, como no sabemos quién es Alejandra, no sabemos su edad, entonces podemos identificarlo o nombrarlo con una variable cualquiera que puede ser en este caso A. Otro ejemplo, un número par. Los números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero los números pares son aquellos que se multiplican por 2. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8. Entonces podemos representar como lenguaje algebraico 2x o 2 por cualquier número o valor x. También podemos representar la edad de Nancy dentro de 10 años. Eso podemos encontrar una variable de la edad de Nancy que podemos ponerle n y sumarle 10 para representar la edad de Nancy dentro de 10 años. Como ven, el lenguaje algebraico o el álgebra está representado por constantes y por variables. En nuestra práctica que sigue a esta parte del tema, ustedes van a representar el lenguaje común que utilizamos a un lenguaje algebraico. Esa va a ser su tarea. Por esta semana vamos a llevar solamente esto para poder después introducir ya que son algunas operaciones con el álgebra. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho. Nos vamos a ver en otra ocasión. No se olviden presentar sus ejercicios que están muy simples. Cualquier consulta pueden mensajearme al WhatsApp. Muchas gracias.